que la comunidad educativa arrebate la revolución que le ha sido negada o luche una nueva. Bienvenidos a Basto Desasosiego. Hoy con nosotros se encuentra el profesor Alejandro Maimone, a quien entrevistaremos sobre un artículo de Hugo Aboites, el cual se titula 100 años de violencia de Estado contra estudiantes y maestros en la educación mexicana. A manera de introducción, si tuviera que resumir en burdas palabras el trabajo de Aboites, tenemos que toda década desde la Revolución Mexicana ha visto casos de violencia de Estado, ya sea en su forma institucionalizada o incluso en la represión física contra estudiantes y maestros. Esto nos hace ver que no se trata de casos particulares, dadas las condiciones sociales específicas o la característica autoritaria de los gobiernos del pasado. Nos señala que se trata de un sustrato perenne que ha caracterizado a la relación entre el Estado y la comunidad educativa desde sus inicios. Este es un conflicto entre la educación y la disciplina. Además, un conflicto entre la autonomía y la injerencia estatal. Esta relación, nos dice la propuesta de Aboites, ha sido estabilizada, entre comillas, por un doble pacto, uno conservador empresarial para la educación básica y uno entre las cúpulas académicas y el Estado para el caso de la educación superior, los cuales, en vez de dar voz al grueso de la población, lo han reprimido y lo han alejado de sus propios espacios. Ahora bien, una cuestión que salta a la vista es la naturaleza del Estado. Todo Estado que violenta, por definición, está asumiendo que su voluntad se impone sobre la de otros. Esta es la visión del monopolio de la violencia que nos señala Weber. A su vez, Gramsci acota que no solamente a través de la violencia física el Estado puede hacer valer su voluntad sobre la de los demás, también hay una coacción que se puede hacer ver mediante las normas que él impone y la comunidad acepta. A continuación, Foucault proporciona un matiz en esta noción del Estado que, si bien no se contrapone a lo anterior, nos da una nueva forma de reflexionarlo. Es lo que él llama el poder pastoral, que es una forma en la que el Estado se interesa por las necesidades de los ciudadanos y particularmente de cada individuo, finalmente en la comunidad. Esto nos lleva a preguntarle cómo describiría la naturaleza del Estado mexicano. En algún punto, el Estado mexicano ha desarrollado un interés pastoral para con la ciudadanía o siempre se ha caracterizado como un Estado violento y represivo. No, yo creo que ningún Estado tiene una caracterización unívoca. O sea, el poder siempre funciona de maneras muy complejas. Y las formas del ejercicio del poder son múltiples, en muchas direcciones. Del mismo modo, el Estado siempre tiene estas dos visiones, ¿no? Por una parte, puede y tiene como recurso el empleo de la fuerza, pero también por el otro lado tiene todo un sistema de otorgar beneficios y, digamos, como lo dice el propio concepto de Michel Foucault de dispositivo, también tiene una visión positiva, ¿no? O sea, no todo en el poder es a través de una visión negativa o de represión o de encerramiento, de disciplina, sino que también hay otros mecanismos, ¿no? Que permiten que la ciudadanía o que los individuos se comporten o se disciplinen por su propia voluntad. Y entre ellos está la educación. O sea, la educación siempre ha tenido ese carácter, ¿no? de ser dual. Por una parte, sí es un aparato que puede funcionar como aparato represivo, pero también es una posibilidad de normalizar, disciplinar y de incorporar a los sujetos dentro de una comunidad social, ¿no? Que ahí está su carácter pastoral. La otra es que, bueno, también la universidad pues es uno de los pilares donde se encuentra asentado el proyecto civilizatorio de la modernidad, ¿no? Entonces, aunque las universidades son premodernas, pero ya precisamente es en el seno de esos espacios en que se empieza a gestar la modernidad.
Entonces también tendrá ese carácter que acompaña la modernización del Estado con la evolución de la universidad. Ahora, la cuestión, ya cuando vemos el Estado y la represión del Estado hacia las universidades, esto, y sobre todo en Latinoamérica, la característica que han tenido en Latinoamérica, esto ha tenido con desfases que hay en el propio proyecto de creación del Estado, en el proyecto modernizador de los países, en el sentido de que en Latinoamérica no hay un proyecto homogéneo, ni siquiera dentro de la propia élite, sobre cómo tiene que ser la conducción del país. Y entonces eso hace que todas las instituciones se vuelven espacios de disputa ideológica, de disputa económica, porque existe una ruptura de las propias élites, no hay una convergencia. Esto le da una de las principales características a todos los regímenes latinoamericanos de que la única institución que ha tenido la capacidad de darle coherencia, estabilidad y forma al Estado han sido las instituciones militares. Entonces, esto ha hecho que desde el siglo XIX prácticamente todas las posibilidades de desarrollo de un proyecto moderno ha sido a través de la militarización y, por lo tanto, a través del uso de la fuerza física sobre la población. Porque en sí las propias élites no han sido estables, han sido élites rotativas, y esto también tiene que ver porque muchas de las élites que operan dentro de México no son mexicanas, sino que también son intereses económicos que cruzan al país a través de la extracción de sus recursos naturales, ¿no? Entonces, esto hace que aunque hay ciertos grupos de élite en el país, pero realmente quien explota al país económicamente está en posesión de otras fuerzas económicas, y esto ha hecho que el proyecto civilizador en América Latina siempre está en contradicción. Entonces, la universidad refleja esa conflictividad, ¿no? De tratar de adaptarse al proyecto civilizatorio, de tratar de encauzar el proyecto civilizatorio, pero siempre con estos vaivenes, ¿no? Entre un modelo y otro. Este punto que toma es muy importante porque nos lleva a la siguiente pregunta en automático, que es ¿por qué precisamente si el proyecto de la modernidad ensalza tanto el papel de la educación para llevar el cambio social a las masas, no deja el ejercicio de la educación ejercerse en su estado más puro? ¿Es que acaso la educación está condenada a ser un mero dispositivo para conservar y formar un Estado? Sí, o sea, es que finalmente la educación es un proyecto de Estado. Y así es, ¿no? Y hay todo un intento por tratar de desvincularlo. Pero la cuestión es que la universidad, pensada desde la universidad pública sobre todo, tiene la finalidad de darle coherencia, racionalidad al proyecto estatal, ¿no? Entonces, desde las universidades es desde donde se supone que tendría que surgir esta conducción del Estado, ¿no? La universidad pues es un proyecto del Estado. Poner a la universidad fuera del Estado sería pensar casi un proyecto anarquista, ¿no? Y esto descoloca la posibilidad de que sea una educación institucionalizada. La otra es que la finalidad de las universidades no es propiamente el conocimiento por sí mismo, no es el saber, no es la sabiduría, sino es el poder, es el Estado. Eso no implica que no se desarrolle. O sea, esta es la parte de la positividad, ¿no? Del dispositivo universitario. Claro, nos enseñan, nos dan técnica, nos dan la posibilidad de desarrollarnos mejor dentro del sistema capitalista con esto, todo lo que signifique, pero a cambio también está el disciplinamiento del cuerpo y la incorporación a las formas del Estado. Entonces, esto es lo que pasa con la universidad, que siempre tiene este papel dual. Hubo todo un intento porque en algún momento las universidades tuvieran esta total autonomía y dejaran de ser proyectos de Estado, pero eso lo que termina siendo es la institución privada, ¿no? La que crece fuera de las relaciones del Estado, porque de todos modos, si no fuera el Estado, son los intereses de otros grupos los que van a estar dentro de la universidad. Realmente los conflictos de las universidades no están tan vinculados con los problemas del Estado, sino con los problemas de las propias élites dentro de la universidad, ¿no? Y eso cómo se vinculan con las otras instituciones estatales,
¿no? Entonces no es precisamente, el problema de las universidades no es la represión del Estado a los estudiantes y maestros, sino más bien cómo las propias autoridades universitarias se encuentran en pugna dentro de diferentes partidos, dentro de diferentes élites y hacen alianzas con grupos, rompen. O sea que la universidad como forma de actuación política también tiene su propia dinámica y tiene su propia autonomía que no está ligada necesariamente al Estado, o sea, no baja directamente como línea del Estado. Y sobre todo esto se da a partir de las relaciones de autonomía, ¿no? O sea, la autonomía universitaria, por lo menos en el modelo mexicano, hace que se generen ese tipo de dinámicas particulares, ¿no? Donde se cruzan todas las relaciones de poder que están en conflictos, las municipales, las estatales, las federales, ¿no? Entonces, estas características esto le va a dar ciertas características específicas a la Universidad Mexicana, a diferencia de lo que podría pasar en Estados Unidos o en Europa, ¿no? O sea, también el modelo de la autonomía tiene estas propias dinámicas, ¿no? Muy bien, ahora quisiera pasar a una observación que hace Aboites que no debemos olvidar, que es que la cuna de la universidad está en el porfirismo, al menos en el caso mexicano. Sí. Algo muy distinto al movimiento del trabajador, al movimiento de las masas que estaba surgiendo en desarrollo paralelo a la creación de la universidad. Hay otras observaciones como que el movimiento del profesorado tiende a incorporarse más al movimiento del proletariado que los movimientos estudiantiles. Estos quedan un tanto huérfanos, digamos, aunque llega a haber momentos en los que es verdad que los movimientos estudiantiles, sobre todo los que tienen ciertos ideales socialistas, llegan a compartir con los movimientos del trabajador. Sin embargo, pues no es por sí mismo, sino es una dinámica, un ala particular del movimiento estudiantil y no su totalidad. Entonces, quisiera preguntar si este juego de distancias y cercanías entre el movimiento estudiantil con otros movimientos, sobre todo el del proletario, tienen que ver con su formación como grupo, como estudiantes, que los separa de tajo, o tiene algún otro rasgo que no hemos contemplado. Mira, yo creo que, entiendo la mirada de Aboites como mirada generalizada desde el porfiriato hasta acá, o sea, trata de encontrar como la relación más general que ha habido entre el Estado y la universidad y dentro del proyecto educativo con todas sus contradicciones y sus constantes conflictos. Sin embargo, creo que las universidades o la universidad como abstracción en México va pasando por muchas etapas que tendría que entenderse a la luz de diferentes proyectos de Estado. Por eso es que sí depende del Estado, ¿no? A este punto voy. En la historia de México necesitamos tener mucha claridad de lo que significa el proyecto cardenista. O sea, si nosotros no ponemos en el centro de la reflexión del cardenismo, no entendemos incluso los conflictos contemporáneos de la universidad. Yo no estoy de acuerdo que la universidad sea un proyecto porfiriano. La universidad es anterior. De hecho, las universidades de los estados son del siglo XIX. La universidad el colegio del estado es del siglo XIX. Y eso de alguna forma se le puede conectar hasta con el propio proyecto de la monarquía española, ¿no? Que ahí es cuando se crean las universidades. Obviamente, el acceso a los estudios universitarios se van ampliando conforme se van modificando las estructuras sociales. O sea, el proyecto universitario lo podemos ver como siempre un proyecto en expansión, donde va abarcando a sectores poblacionales que antes no estaban incluidos. Al inicio son pequeñísimas élites las que pueden estudiar, pero gradualmente se fue abriendo para que, al grado que el siglo XIX todavía es un sector mucho más amplio del que puede entrar a las universidades, a diferencia de la época virreinal, pero después llegamos a la República Liberal y vemos cómo todavía sigue siendo un proyecto elitista, pero ya está más abierto, ¿no? La idea de la educación para el campesino es cardenista. De hecho, es muy interesante porque precisamente Lázaro Cárdenas lo que hace es abandonar el proyecto universitario
y empieza a crear educación tecnológica. Y entonces crea el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Chapingo, las normales rurales, que tienen la finalidad de llevar la educación pública al hijo del trabajador y al campesino. Porque de todos modos, universidades como la Autónoma de Puebla y la UNAM, ¿no? La Nacional de México, siguen siendo universidades para la élite. O sea, hay que pensar que en el siglo pasado, en la década de los 60, la élite del país estudia en la UNAM. Y esto hace que la educación sea restringida y sí, no hay acceso a todas las clases. Entonces, lo que hace Lázaro Cárdenas es, en vez de fortalecer el proyecto de la universidad, crea un proyecto que no esté reflejado hacia el conocimiento en abstracto, sino hacia la universidad tecnológica o a las instituciones tecnológicas que tienen como finalidad impulsar el desarrollo industrial del país. Y entonces se crean todas estas instituciones que ya menciono. Pero además con una serie de prestaciones y de elementos que son muy importantes para entender cómo es que la universidad busca ser este espacio para el hijo del trabajador y del campesino. La universidad te ofrece, además de clases y todo eso, te da dormitorios, te da comida, y entonces los estudiantes de la UNAM empiezan a observar eso, ¿no? Pero además los estudiantes de la UNAM están quejándose porque les están quitando presupuesto para llevárselo a la Universidad Tecnológica. Entonces, el proyecto cardenista va a ser muy importante de la construcción de la educación tecnológica. De hecho, para Lázaro Cárdenas, el bachiller no es tan importante, sino sales de la secundaria y te incorporas a la educación técnica, porque es mandar a la gente a trabajar. Y sí hay desarrollo científico, pero es técnico, ¿no? O sea, es investigación aplicada. Por eso es que se crea, dentro del Instituto Politécnico Nacional se está desarrollando ciencia, por ejemplo, en la física, en las ciencias exactas, ¿no? Precisamente cuando empieza a acabarse o empiezan a transformar el proyecto cardenista, que es Miguel Alemán Valdés. Con Miguel Alemán se abandona el proyecto de la Universidad Popular, y entonces le empiezan a quitar el recurso a todas las universidades tecnológicas, y es cuando empieza el conflicto en las normales rurales. Y eso desde ahí es cuando ya empieza toda esta decadencia de estas instituciones, y que más bien se han sostenido a partir de la lucha. Esto hace que realmente el antecedente directo del 68 es realmente el cierre de los dormitorios universitarios en el Instituto Politécnico Nacional, que es la primera vez que el Estado practica una represión contra la población en general. Es el primer ensayo que tienen y ven que funciona. Y a partir de ahí es que se vuelve sistemática la represión contra los estudiantes. Antes lo que había son más bien pugnas políticas, ¿no? En los 30s, en los 20s, lo que había son movimientos políticos que más bien metían al estudiante, al líder, a la cárcel, ¿no? A través del servicio secreto y esas cosas. Pero como represión generalizada empieza a partir de ahí, pero también porque saben que como se está cambiando el modelo universitario, se está volviendo a dar impulso a las artes liberales y no a lo tecnológico, entonces empiezan a restringirle presupuesto a lo tecnológico y empiezan otra vez a fortalecer a la UNAM como el espacio de creación de la élite. Y entonces es que se regrese la gente a sus ranchos, ¿no? A sus ciudades, porque aquí es la universidad de la élite. Solo que la UNAM tiene un sector que, al verse reflejado sobre el avance que tienen los tecnológicos, ellos empiezan a pedir también derechos. Y entonces también hay pugnas dentro de la UNAM por la UNAM elitista y la UNAM popular. Y entonces ahí también se empieza a fragmentar el proyecto, que también tiene su reflejo propiamente en el 68. Entonces va a estar esta UNAM de élite y va a estar esta UNAM también ya que empieza a absorber el discurso socialista o el discurso de izquierda, ¿no? Y que van a ser dos UNAM que van a estar en choque.
Por una parte, sí está el proyecto de los maestros y de los académicos y de la burocracia dorada de la UNAM, y por otra, los estudiantes buscando espacios y que no les suban las cuotas y que se den apoyos sociales dentro de la propia universidad. Sin embargo, bueno, pues esto ha ido avanzando. Y de todos modos hay que considerar que siempre la UNAM fue un espacio de las élites, por lo menos la burocracia de la UNAM, y así ha funcionado realmente todas las universidades autónomas, ¿no? La cuestión es que en general el proyecto universitario contemporáneo sigue teniendo el reflejo de esta dicotomía, pero además con el asunto de se ha desdeñado la educación tecnológica. No se ha puesto atención en la educación tecnológica porque finalmente no toda la gente quiere hacer educación universitaria. Y esto está haciendo que, por ejemplo, se está prorrogando la entrada al mercado de mucha gente, ¿no? O sea, se podría tener educación superior pero tecnológica, ¿no? Brincándonos el bachiller y que empiecen a entrar. Eso fue un modelo muy interesante educativo que tenía en México y que fue hasta incluso novedoso. Pero pues finalmente lo que han hecho es retrasar la entrada de los jóvenes al mercado laboral porque tampoco el capitalismo mexicano tiene la capacidad de absorberlo a todos, ¿no? Entonces se va prorrogando y pues se sigue impulsando esta idea de la universidad como un espacio de conformación de una élite intelectual, cosa que a partir de la entrada del neoliberalismo es completamente falsa, ¿no? Porque por el contrario, más bien, en vez de fortalecer la educación tecnológica, la educación universitaria termina por convertirse en utilitaria, ¿no? Ni siquiera llega a lo técnico, solo es utilitaria. Claro, ahora espero que haya respondido ahí. Sí, le respondí muy bien, profe. Y tomando de nuevo el punto que nos mencionaba sobre el caso del 68 como como un intento de introducir las dinámicas de represión generalizada, estamos ampliamente de acuerdo que el 68 fue un caso paradigmático de la represión y conectándolo con lo que nos decía al inicio de que es parte, ¿no?, de una represión de índole militar porque ocupa obviamente sus técnicas y obviamente es parte, digamos, de un estado de corte militar. Queremos traerlo a comparación con el caso de Ayotzinapa, en el cual según Sergio Tamayo, me tomo la libertad de citarlo textualmente, dice: el caso de Ayotzinapa es un caso paradigmático de agresión abierta del narcoestado contra los movimientos sociales. Hago realce de la palabra narcoestado porque comparando ahora con lo que dice Aboites, en el que el Estado mexicano tuvo una cierta pasividad frente a la ejecución directamente del narcotráfico, cabe preguntarnos si, en primer lugar, hablamos de un narcoestado que ha dejado, si bien no de lado, al menos ha dado entrada al narcotráfico en su estructura interna, o es un estado que se ve rebasado por las fuerzas del narcotráfico que se instituyen como una nueva forma de poder. Ese en primer lugar, y sobre todo, ¿cómo se relaciona ahora el narcotráfico con los movimientos sociales estudiantiles? Bueno, primero yo recomendaría que ya abandonemos un poco el discurso del 68 como el momento de represión de los estudiantes. El problema es que en el 68 le pegaron a la UNAM y por eso se vuelve un escándalo, porque le pegaron a la escuela de la élite. A la educación superior la han reprimido en el 54, incluso el movimiento estudiantil universitario en Puebla es anterior. O sea, a nosotros nos estaban reprimiendo y la militarización de la UAP se da en el 64. O sea, estamos hablando de que el problema estudiantil, la cuestión estudiantil es mucho más vieja. Ya llevaba 12 años 14 años de conflictividad. Y creo que sí hay que tener en la mira que el problema es sobre todo contra la educación tecnológica en las normales. Porque esas son parte del proyecto cardenista. O sea, ¿por qué se reprimen a Ayotzinapa? Porque es parte del proyecto cardenista. Que todavía no porque esto implica un ejercicio soberanista, nacionalista, popular. Por eso es que lo de Ayotzinapa, si lo metemos con el 68, no se entiende.
Pero si lo metemos que desde que tratan de desaparecer el proyecto cardenista, que es en los 50, entonces sí entendemos por qué más bien Ayotzinapa ha sido un espacio en resistencia y que se ha mantenido no porque el Estado quiera, porque además quitemos el foco de Ayotzinapa. Hay que ver cómo está la Normal de Teteles aquí en Puebla. Las compañeras de la Normal de Teteles están en resistencia desde hace décadas. Y también vienen, las meten a la cárcel, las golpean y o sea, solamente que es como no ha habido algo tan aparatoso como lo que sucedió y tan politizado como lo de Ayotzinapa, eso no permite, o sea, son fenómenos que por su despliegue mediático no dejan ver que la represión también está en la Normal de San Luis Potosí y en la Normal de Teteles, por mencionar algunos, porque son en general las normales rurales. Pero tampoco se ha permitido ver que el Politécnico Nacional ha sido una institución que se ha mantenido de una manera heroica, porque ha recibido el embate de décadas y décadas de intentar desmantelar el Instituto Politécnico Nacional. La UNAM no tuvo esos problemas, ¿no? La UNAM siempre ha sido un espacio donde está la élite y lo podemos ver actualmente. Entonces yo creo que hay que quitar, para el análisis de Ayotzinapa, hay que quitar el foco del 68 y hay que quitar el foco de la UNAM y hay que irnos a la educación tecnológica y propiamente la educación rural. Ahora, si quitamos el foco también de Ayotzinapa, nos damos cuenta que la educación de las normales rurales son espacios de resistencia y que se han mantenido porque saben el Estado que si quita esas escuelas van a tener focos sociales muy importantes, ¿no? O sea, y precisamente a la normal rural de Ayotzinapa pues está vinculado Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, ¿no? Porque precisamente eso se vuelven focos de resistencia. Ahora, se ha confundido este foco de resistencia con foco de guerrilla. Al final, la guerrilla solo es una estrategia de la resistencia, de no permitir que el Estado se involucre con esos proyectos. La guerrilla o el terrorismo es una forma que tiene el Estado de acusar la organización, de criminalizar la organización estudiantil, la organización de quien sea, de los campesinos. Entonces lo que se hace es, a través de una etiqueta, criminalizar las prácticas sociales. Esto lo digo porque es muy importante. Porque, ¿qué es lo que se dice de los jóvenes de Ayotzinapa? Es que son guerrilleros, es que son criminales, es que ellos también salen a asaltar y a robar carros. Entonces, a partir de la criminalización de la protesta social viene la etiqueta de guerrillero, terrorista, etc. Y aquí yo quiero hacer una pregunta, ya vinculándolo con la segunda parte de la pregunta. ¿No será que pasa lo mismo con la etiqueta de narcotráfico? ¿Quién es el narcotráfico? ¿Cómo funciona el narcotráfico? Yo no me quiero meter mucho en ese tema porque no entiendo el tema del narcotráfico, ¿no? Porque tampoco me atrevo a hacer narcotráfico sentado, a hacer estudios sobre narcotráfico estando sentado en mi cómodo espacio como docente. No conozco esa realidad, pero por momentos, sobre todo ahora que se ha estado ha estado fluyendo información sobre el tráfico de fentanilo. El fentanilo no lo manejan los narcotraficantes. O no el narcotráfico, no los cárteles de las drogas como lo estamos entendiendo. Lo manejan la industria farmacéutica. Cuando empieza a liberarse toda esta información sobre las metanfetaminas y el fentanilo, más bien lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿existe el narcotráfico? ¿O esto los cárteles? ¿O ha sido también una forma de criminalizar los mecanismos de subsistencia de prácticas económicas al margen de la legalidad de las clases populares? Y entonces se inventan estas figuras como el Chapo y del sombrerudo, camioneta, balazos, cuando probablemente el tráfico de drogas esté más bien en la élite, ¿no? Está en Wall Street, está en Estados Unidos y en las farmacéuticas, ¿no? Entonces yo creo que hay un tema que necesitamos entrarle más fuerte al debate. Por lo tanto, no creo que estemos viviendo un narcoestado, más bien creo que vivimos en un narcocapitalismo, ¿no?
O sea, es que el capitalismo necesita de las actividades ilegales para funcionar como sistema de acumulación de la riqueza. Entonces ya no solamente vemos que es el tráfico de drogas, es el tráfico de personas, todas las actividades ilícitas que el Estado, al ser parte del mismo proyecto del capitalismo, se incorpora. Entonces, más bien, yo creo que no es un narcoestado, yo creo que vivimos en el narcocapitalismo, ¿no? Y el narcocapitalismo, ya estás hablando de que es transnacional, no tiene que ver con las estructuras estatales y no involucra a todos los que están dentro del sistema capitalista. Porque involucra al campesino que está produciendo y involucra al de la minera que está e involucra a todos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto? Y eso es algo que tendríamos que preguntarnos. Si nos ponemos a rastrear todas las actividades y el dinero, cómo fluye hacia las drogas o las actividades ilegales, no terminaríamos dándonos cuenta que nosotros estamos insertos en alguna forma en este modelo del narcotráfico. ¿Por qué? A lo mejor tú no te das cuenta, pero si tú rentas un departamento, ¿cómo sabes que ese departamento no lo está rentando una persona dedicada a actividades ilícitas y que renta ese departamento para lavar dinero? ¿No? Se sabe que los moteles son espacios de lavado de dinero. Entonces, en el momento en el que tú vas y utilizas un motel, sabes que estás entrándole al negocio, bueno, estás aportando dinero al narcotráfico o a lo que le llaman el narcotráfico. En el momento en el que vas a un bar a consumir una cerveza, ahí se está lavando dinero. Entonces estás participando dentro del sistema de flujo de dinero dentro del capital, dentro de este narcotráfico. Entonces hay que quitar el foco del narco, o sea, de los narcóticos, para entender que son más bien muchas actividades ilegales, que es una red y un entramado de flujos económicos que trasciende a la esfera estatal. Y que necesita a los estados también para que funcione a partir de la criminalización, a partir de la regulación, pues sí, garantizar ciertos niveles de abasto, ¿no? Entonces, pues sí, no creo que sea un narcoestado, creo que vivimos en un narcocapitalismo, creo que no todo el estado está involucrado directamente en esas actividades, hay ciertos sujetos, ciertas élites. No creo que sea todo el ejército involucrado en actividades del narcotráfico, creo que hay sectores del ejército que están involucrados ahí, que hay mucho dinero, mucho poder en juego. No creo que todos los gobernadores estén involucrados en las actividades del narcotráfico, pero sí hay gobernadores involucrados en el narcotráfico. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero de por medio. ¿Sale? Entonces, pero el problema, insisto, es hasta qué punto vas a estar involucrado tú sin saber que estás dentro de ese espacio de actividades ilegales. Creo que más bien a través de estas actividades ilegales estamos viendo algunas formas de funcionamiento del capitalismo que se escaparon a la propia reflexión de los autores clásicos, ¿no? Como Carlos Marx, y que tiene que ver con formas de apropiación primaria del capital, ¿no? Y el Estado, y esto ya lo había dicho Wallerstein, ¿no? El Estado es el que tiene la capacidad de asegurar el control monopólico de la economía, ¿no? O sea, lo que hace el Estado es regular quiénes son los que se van a encargar del monopolio de la economía dentro del capitalismo, ¿no? Y estamos hablando más bien de las clases, no del Estado, ¿no? Ahora, a partir del neoliberalismo en Latinoamérica, lo que vemos es a los empresarios haciéndose cargo del Estado, ¿no? Entonces ahí ya hay una combinación, de modo que la clase, la élite económica y la élite política se vuelven una misma, que eso no había existido antes, ¿no? En los 70s no funcionaba así. Echeverría, por muy mal presidente que fuera, no era élite económica, no era un empresario, era un político. Después, ya con la llegada de Miguel de la Madrid, ya el mismo empresario es el mismo político, ¿no? Entonces ahí se confunden los roles que tiene que haber en el flujo. Se hacen negocios desde adentro de las instituciones y eso es propiamente el neoliberalismo. Por lo tanto, en su reflexión nos podemos dar cuenta que lo que llamamos narcotráfico no es un grupo definido, por tanto no puede posicionarse frente a un movimiento social. Así es.
Perfecto, Así es. me parece una respuesta. O sea, yo creo que, o sea, ¿puede un movimiento social estar involucrado en el narcotráfico? Sí, o sea, pero como todos incluso, estamos involucrados en el capitalismo, aunque no me gusta el capitalismo, porque es flujo de dinero, ¿no? Ahora, pues al movimiento estudiantil se le puede criminalizar ahora como grupo de narcotraficantes, como en los 70s se les llamó terroristas y guerrilleros, ¿no? Entonces, solamente es la criminalización de las prácticas de resistencia y de lucha, ¿no? Y la cuestión es que si algún día se encuentran a una feminista que además vende drogas, pues lo que van a decir, pues el feminismo es un cártel de la droga, ¿no? El feminismo lo manejan los narcotraficantes. Pero es que se agarran una figura, ¿no? Cuando realmente es un fenómeno mucho más complejo. O sea, yo creo que sí es más bien un narcocapitalismo porque por donde le rasques, vas a encontrar que hay narcotráfico o hay actividades ilícitas que están vinculadas a lo que llamamos el narco. El problema es que tampoco no son los narcóticos el asunto, insisto, es tráfico de personas, tráfico de migrantes, tráfico de órganos, prostitución infantil, o sea, son muchas actividades ilícitas las que están funcionando de manera coordinada. Y si no entiendes el tráfico de personas, de inmigrantes, junto con la venta de narcóticos, no estamos entendiendo el problema de fondo, porque la cuestión es que no están disociadas. ¿Vale? Entonces... Muy bien, ya como comentario final, me gustaría decir que cuando el artículo dibuja este pacto de la élite académica con el Estado, donde se despoja a los profesores y a los alumnos de las relaciones que ellos mismos sostienen y se encapsulan dentro de un espacio cerrado de la élite, que además desarrolla un pensamiento privilegiado que la aleja de la realidad inmediata de la relación profesor-alumno y el alumnado y el profesorado entre sí, y que además los pocos espacios que se le dejan a este grueso de la población educativa, como son los consejos universitarios, tienden a alinearse con los preceptos de la élite académica y obviamente la élite académica tiene la tendencia a alinearse con el Estado, como todo buen pacto. Esto me hace ver que naturalmente es un reflejo vívido de lo que se vive en la UAP. Por lo tanto, a manera de introducción, este comentario, me gustaría preguntarle si realmente considera que este pacto es posible, es palpable, de acuerdo a su experiencia como profesor. No, totalmente. Hay una desvinculación entre lo que vive la élite de la universidad, la burocracia dorada, o sea, no el burócrata universitario, o sea, porque también hay todo un ejército de burócratas universitarios que están haciendo toda la parte administrativa, que es el que nos cobra, el que nos da el papelito, y una élite que está totalmente desvinculada, que no sabe qué es lo que pasa en los procesos universitarios, porque además es gente que no está involucrada en el proceso educativo. Y eso es muy evidente porque tan solo, ¿no? Desde estos espacios de repente nos piden cosas a los profesores que es que esto no se puede. O sea, cuando estás frente al aula, esto no tiene sentido, ¿no? Porque es gente que a lo mejor hizo un posgrado en educación, pero nunca ha dado clases, ¿no? O que dieron clases hace muchísimo tiempo y que se han vuelto especialistas en ser burócratas, ¿no? Entonces, hay una desvinculación total. Además, creo que la universidad sigue atrapada dentro del proceso del neoliberalismo. Y lo que me preocupa es que la universidad quizás sea al final el último espacio de donde salga el neoliberalismo, ¿no? Porque eso tendrá que ver con las propias condiciones laborales de los profesores, pero también el espacio donde se siga mandando ejércitos de gente no bien preparada solamente por cumplir los indicadores macroeconómicos de educación superior, ¿no? O sea, nos sigue importando que todos los mexicanos que hayan estudiado en la universidad, que tengamos índices altísimos de escolaridad universitaria, cuando eso no sirve absolutamente de nada. Serviría mucho más a la economía que tuviéramos más técnicos, ¿no? Que no hubieran llegado a la universidad. Pero el problema es que seguimos creyendo que la universidad es un espacio superior.
Entonces no estamos ni siquiera entendiendo la dimensión de lo que significa esta educación universitaria pauperizada, porque ni siquiera les estamos enseñando pensamiento abstracto, no se está haciendo ciencia más que en espacios súper concretos, y solo se están repartiendo títulos y títulos y títulos y títulos, flexibilizando incluso las evaluaciones, porque pues necesitamos tener índices muy altos, ¿no? de filósofos, sociólogos que no van a tener cabida en el mundo laboral. Entonces yo creo que ahí se vuelve quizá el último espacio, ¿no? de este rescoldo neoliberal, pero también porque a las autoridades universitarias ni siquiera les interesa el proceso educativo, les interesa el contrato de prestación de servicios, las concesiones que se dan en la cafetería, el manejo de los dineros dentro de la universidad, ¿no? Entonces hay un vínculo entre la prestación de servicios y la élite de la universidad. O sea, lo que importa es eso. ¿A quién se le dan los contratos para ejecutar cosas? Por eso de repente la universidad se vuelve como un pequeño gobierno, donde se pavimentan calles, se construyen edificios, porque lo que hay es una terciarización de servicios escolares, ¿no? Como no lo pueden hacer con los maestros, pues entonces es lo que menos importa. Más bien nosotros somos los que les damos sentido y justificación a los negocios que hacen. Pero realmente lo que está de fondo es que a través de la terciarización de servicios escolares es que se da, es el interés que hay desde las élites, ¿no? Se contrata todo, se contratan sistemas de evaluación, se contratan plataformas, se contratan servicios que los dan empresas que están relacionadas con la propia universidad. Bueno, hasta la propia papelería, ¿no? Que circula por acá, ¿no? Entonces va un poco por ahí. Pues, de mi parte es todo, profesor. Si tiene algún comentario final o algo que se haya quedado en el aire, es libre de externarlo en este momento. Creo que siempre se tiene que partir de la idea de que la universidad en sí es un espacio en conflicto. ¿Por qué siempre las universidades son un espacio? Bueno, hay conflictos porque es un espacio de conflicto, ¿no? Porque así tiene que ser, es su propia naturaleza. Sin embargo, también creo que la universidad, bajo la modalidad como la estamos viviendo hoy, no solamente refleja la crisis del modelo neoliberal, sino que también ya empieza a mostrar cierta obsolescencia de las instituciones occidentales, que tienen que ser repensadas y replanteadas desde el modelo profesor-estudiante, estas prácticas, ¿no? Que son totalmente obsoletas. Yo a veces pienso como profesor, ¿no? Que mis alumnos podrían entender, saber más si les pusiéramos videos de YouTube, ¿no? O sea, si nos vamos al conocimiento en bruto, ¿no? Como así en seco. Creo que los profesores en ese sentido, no estoy diciendo que se pueda prescindir de la figura del maestro, pero tenemos otra función que no es propiamente como aquellos que dan un conocimiento. Para eso están las bibliotecas y está el internet. El profesor tiene que ser el encargado de la construcción de una conciencia, de una reflexión, que eso no te lo puede dar un video, ¿no? Porque con el video tú no dialogas. O sea, el profesor debe tener esta capacidad de crear en el estudiante un pensamiento crítico. Entonces se abandona un tanto la idea del maestro como el erudito, sino más bien un maestro que va conduciendo procesos de debate y de reflexión del mundo. Entonces, pero para eso tendremos que repensar la educación y el modelo universitario. Y pues lo que también debe de quedar claro es que continuar con el modelo neoliberal en la educación superior, con las condiciones laborales y con todo lo que implica, va a llevar a una crisis mucho más grave que no están teniendo la capacidad de rastrear ni las autoridades universitarias ni los gobiernos. Entonces, yo creo que es momento de que se empiece a reflexionar en torno al neoliberalismo y la universidad de una manera mucho más crítica y también empezando a pensar en las salidas que puede haber a este modelo.